Hola, mis hermanos, aquí les va el video de esta semana. En esta semana quiero que miremos juntos un pasaje que es muy conocido. Creo que la mayoría o han leído, estudiado este pasaje, hasta algunos lo tienen memorizado, pero quiero leer sobre la armadura de Dios y lo encontramos en Efesios capítulo 6. Empezando en versículo 10. Los primeros versículos nos dice que estamos nosotros en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Vamos a ver Efesios capítulo 6, empezando en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos aquí que nuestra batalla no es con poderes aquí en este mundo, o sea, no de este mundo físico, pero es en contra de potestades y poderes espirituales. La guerra es una guerra espiritual. Y dice en versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después nos empieza a decir que nosotros somos como guerreros en esta lucha espiritual, ¿verdad? Pero lo que quiero ver hoy es que aunque nuestra guerra es espiritual y la armadura también es espiritual, hay cosas muy prácticas y reales que tenemos que hacer para fortalecernos, para estar firmes en esta batalla. Vamos a ver empezando en versículo 14 que dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, muchas veces leemos esta sección y miramos esta armadura y pensamos que es muy espiritual y que necesitamos tener fe y justicia y todas esas cosas, esas palabras, que más que nada palabras que usamos en la iglesia o en relación con la Biblia o en nuestras oraciones, pero quiero que veamos hoy que en verdad estas cosas que tenemos que tener como guerreros, en verdad son cosas muy prácticas, son acciones que tenemos que tomar durante nuestros días a diario para estar listos para esta guerra espiritual. Entonces, primeramente dice que tenemos que ceñir vuestros lomos con la verdad. Más que nada, pues hay otras traducciones que dice eso es como un cinturón de la verdad. Entonces, ¿cómo es que podemos tener esta verdad en nuestras vidas? Es que nosotros tenemos que saber qué es la verdad. Y para saber qué es la verdad, tenemos que estar leyendo, estudiando, escudriñando las escrituras. Eso no es solamente tener una idea que la verdad es buena, pero tenemos que en verdad saber qué es la verdad, qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a diferentes aspectos o diferentes situaciones. Si no sabemos lo que dice la Biblia y no entendemos la palabra de Dios, no podemos decir que somos ceñidos con la verdad. Segundo dice, coraza de justicia. Justicia es una palabra interesante. En inglés, la verdad, tenemos dos palabras que usamos en la Biblia. Uno es justice y otro es righteousness, que son dos cosas diferentes. Pero en español nada más lo traducen como justicia. Pero en ese aspecto, justicia es vivir una vida recta. Rectitud es otra palabra. Vivir en lo justo, en lo correcto, en lo recto ante Dios. Entonces, no podemos tener la coraza, esta protección de la justicia, si no estamos viviendo la justicia en nuestras vidas.
Tenemos que obedecer lo que dice Jesús, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, de lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Y vivir recto ante ti. Eso es tener la coraza de justicia. Después dice calzado del Evangelio de paz. Eso quiere decir, eres embajador de reconciliación, de paz con Dios. Eso pues me recuerda de los versículos que leímos la semana pasada con Johnny, que dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nosotros tenemos que participar en eso. Tenemos que estar llevando el evangelio a otras personas y también predicando con nuestras vidas y nuestras palabras lo que es reconciliación que tenemos con Dios y paz con Dios. Dice el escudo de fe. El fe, como los niños estamos estudiando y aprendiendo, fe es creer a Dios, creer en Dios y confiar en Dios. Entonces, no podemos tener el escudo de fe si en verdad no estamos confiando en Dios. Tenemos que creer que Dios existe, creer su palabra, creer lo que Él dice y confiar en Él. Y si confiamos en Dios y si creemos en Dios, entonces tiene impacto en lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Vamos a hacer lo que Él dice, vamos a confiar sus promesas y vamos a vivir de acuerdo con nuestra creencia en Él, en esta fe. Dice que tenemos que tener el yelmo de salvación o el casco de salvación. Entonces, para tener esto, tenemos que tener muy en claro de que nuestra salvación depende completamente en Dios. Tener esta fe sabiendo que Cristo ha salvado nuestras almas. Esperar en Dios o esperar en Cristo para la salvación de nuestras almas y no confiar o esperar en nuestras propias fuerzas, en nuestro poder o nuestras acciones para nuestra salvación. Y también vivir en esa salvación. No es simplemente algo que vamos a tener en el futuro, es algo que estamos viviendo ahora. Vivimos como hijos de Dios ahora que tenemos esta libertad y esta reconciliación con Dios. Somos redimidos y así vamos a vivir y tomar parte de esta salvación aquí en este mundo. Y también dice que tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso, para tener esto en nuestras vidas, tenemos que escuchar, estar en comunión con el Espíritu Santo y seguir sus direcciones, sus indicaciones en nuestras vidas. Y también tenemos que vivir según la palabra de Dios, según la Biblia y las palabras que tenemos ahí, según lo que Él nos pone en nuestros corazones y así tener el Espíritu en nuestras vidas. Y después, al último, dice que tenemos que orar. Pero no simplemente dice orar. Vamos a ver lo que dice ahí. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta imagen que pone ahí de la oración es algo que hacemos todos los días, todo el día, y se pudiera decir como una oración con mucha intensidad. Toda súplica por todos los santos, y yo les quiero decir, hermanos, que a veces esa es mi convicción, porque yo veo que no estoy orando así como nos indica la palabra aquí. Tengo que aumentar la oración ferviente en mi vida para tener esta parte de la armadura de Dios en mi vida. Es muy útil para ser más útil yo en la guerra espiritual en que estamos. Después quiero mencionar, entonces, en sumario, en resumen de lo que estoy diciendo, es que muchas veces tomamos estos pasajes bíblicos, más que nada esta y otros pasajes, y lo hacemos muy espiritual, pero en verdad tienen una aplicación muy práctica. A veces pensamos que las personas muy espirituales son los que asisten a todos los eventos de la iglesia, están en cada servicio, ¿verdad? Están en los cultos los domingos, lo que sea, y también muestran mucha emoción, están muy emocionados en cuanto a cosas espirituales y cosas de Dios. Pero la verdad, ser espiritual es un poquito diferente. No es cuánto asistes a la iglesia o cuánta emoción tengas. El ser espiritual es vivir en una manera de acuerdo con la palabra de Dios y la persona y característica de quién es Dios. Y si así vivimos, siguiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, con los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y siguiendo la palabra de Dios y dedicando nuestras vidas diarias a Él,
para vivir rectamente y tener estas cosas como parte de nuestra vida diaria, entonces podemos decir que somos personas muy espirituales. Entonces, quiero que platiquemos eso más en nuestros grupos este domingo, a ver cómo vamos. Creo que cada uno de nosotros pudiéramos mejorar en estas áreas de nuestras vidas para ser así más aptos como guerreros en la vida espiritual, en la guerra espiritual, para ser personas más espirituales. Gracias, hermanos. Espero escuchar más como un resumen de lo que platican en sus grupos para saber cómo tomaron este mensaje y esos versículos y lo aplican a sus vidas.